mucho que aportar. Así que tómelo allí, pues si usted lo quiere comprar, pues cómprelo. Bueno, pues nosotros hemos estado hablando, le hemos titulado a la serie de esta Navidad, Se vistió de hombre. Se vistió de hombre para decir de una forma más coloquial, de una forma más sencilla, lo que podría decirse de una manera más técnica, que quizá algunos están esperando, ¿verdad? Que les suelte ahí un huesito duro de roer, palabrita dominguera, para que entonces tengan allí más para investigar y demás. Bueno, aquí le voy a decir de otra forma. Estamos hablando de las implicaciones de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no solo lo que conllevó, sino qué significa eso para nosotros. Así pues, nosotros hablamos ya de la necesidad de la encarnación y la necesidad prácticamente de la Navidad, el Señor Jesucristo haciéndose hombre para morir por los pecadores, para entregar su vida en la cruz. Y los cristianos, más que celebrar, conmemoramos la Navidad año tras año. La conmemoramos porque es un hecho único en la historia, la entrada del Hijo de Dios a este mundo. Se lo pongo de esta forma. El jueves pasado, en nuestro estudio bíblico, fuimos al primer capítulo de Juan y ahí vimos la expresión vino al mundo. Vino al mundo para referirse al Señor Jesucristo. Ni usted ni yo venimos al mundo porque no estábamos en otro lado. Aquí nacimos, pero Él, siendo eterno, vino a este mundo. Sí se desplazó. Estando en otro sitio, vino aquí. Nosotros no estábamos en otro sitio. También hablamos ya de la necesidad de la encarnación en el sentido de su revelación, cómo el Señor, haciéndose hombre, reveló a Dios Padre de una manera todavía más abundante. No quiero decir más clara, porque la revelación de Dios siempre ha sido clara. Dios no se estaba ocultando ni hizo nada confuso, pero sí de manera más abundante. Recuerde que estuvimos allá meditando en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, por diferentes métodos y en fragmentos, después habló por su Hijo. Él es el discurso divino. Él es el punto final de la revelación. Así que si está pensando, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Bueno, la manera técnica de describir esto sería la encarnación y la identificación de Cristo con los hombres. Esa sería la forma en que usted quizá lo pueda encontrar por ahí en algún libro de teología. Pero a mí me gusta poner las cosas más sencillitas para que todos nos podamos entender más claramente. De eso se trata mi chamba aquí, hacer las cosas claras, no complicadas. Bueno, se vistió de hombre para sentir como nosotros sentimos. Jesús se vistió de hombre para sentir como nosotros sentimos. Y para eso quiero que vaya, por favor, al Antiguo Testamento, a la profecía de Isaías. Profecía dada por uno de los profetas más elocuentes, un hombre altamente preparado, de clase religiosa, sacerdote, allegado a las cortes del pueblo de Judá, un hombre sumamente elocuente. El número de palabras diferentes que empleó el profeta Jeremías para escribir este libro tiene más de 1000 palabras que su segundo competidor. Es decir, Isaías utilizó aproximadamente 2500 palabras diferentes a lo largo del libro. El siguiente profeta, en número de palabras diferentes usadas, es más o menos de 1500. Este era un hombre sumamente elocuente, muy preparado, muy capaz. Y algo que desde niño me ha gustado, porque he tenido la bendición desde niño haber estado cerca de la palabra del Señor, siempre me ha gustado del profeta Isaías, que abarca las diferentes etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En él encontramos anuncios de su nacimiento, en él encontramos descripciones de su vida, en él encontramos descripciones de su futuro reino y también encontramos descripciones de su sufrimiento, como es el caso de Isaías, capítulo 53. Ahora quiero que por favor me acompañe en la lectura que voy a hacer de todo el capítulo.
Pero nos va a agarrar el año nuevo si trato de explicarle todo el capítulo. Entonces solamente voy a explicar unos cuantos versículos en esta mañana. Ya lo dijo Arturín, ¿no? Usted también lo oyó. Bueno, ¿qué le hacemos? Pues sí, me voy a tomar mi tiempecito como cada semana, Arturín. Es broma. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Vamos ahora. Señor, te damos gracias porque nos has dado este Salvador, Cristo Jesús. Y tal como lo enseñamos a nuestros niños, cada adorno que colgamos, si es que ponemos adornos, cada canto que repetimos, como decía Arturo, no son muchos, pero los ponemos una y otra vez en este tiempo. Todo lo hacemos, todo eso lo hacemos simple y sencillamente para mantener presente el gran evento de la encarnación de tu Hijo Jesús. Único, irrepetible. A Él queremos agradar, Señor. A Él queremos honrar. Y aun cuando hay hogares donde se festeja, se celebra, se recuerda a tu Hijo Jesucristo sin nada de lo que mencioné, Señor, de todas maneras allí la memoria de Él, la adoración a Él es por esto, porque es un gran Salvador que se vistió de hombre. Ayúdanos en esta mañana, inicio ya de la tarde, a reflexionar en tu escritura. Que todos seamos hoy acercados más en comunión íntima a tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya me oyó recomendar libros y puedo recomendarle todavía muchos más. Incluso aquí donde estoy, pues tengo varias filas de ellos en un librero que podría seguir diciéndole este está bueno, este está bueno. Pero ahora déjeme comentarle de algo y ya quedará en usted, ¿verdad? Si lo ve o no. Le tengo que decir, le voy a spoilear, si no lo ha visto se lo voy a spoilear.
pero pues ya es más su culpa si no lo ha visto, porque voy a hablar de una peliculita de los años 60, es más, una caricatura de los años 60. El especial de Navidad de Charlie Brown inicia con Charlie Brown, el dueño de Snoopy, pues para que nos entendamos, el famoso Carlitos, ese junto con su amiguito Linus, y le dice a su amigo Linus, no me siento contento, no tengo el espíritu de la Navidad. En realidad me siento triste. Y sabe, me he quedado pensando a través de toda la situación mundial que se ha agudizado en las últimas semanas, primero en Europa, tal como inició todo esto, y ahora también en nuestro país y de este lado, en este continente americano, me he quedado pensando, ¿y qué pasa si no nos sentimos contentos en Navidad? ¿Qué pasa si no nos sentimos alegres en Navidad? Bueno, tal parece que ese es el reclamo de muchas personas, al menos que yo he conocido a lo largo de muchos años, que esta es una época de mucha hipocresía. Es una época más bien medio cursi. Una época donde parece que hay que forzar la alegría en todos nosotros porque si no nos vemos mal. Y entonces cobramos el apodo del Grinch. Eso es para las generaciones más jovencitas. Los antiguos diríamos, eres Scrooge, como aquella historia de cuento de Navidad o los fantasmas de Scrooge, como se le conoce ahora, aquel hombre amargado que no quería saber nada de la Navidad. Y antes así le decían a quien estaba, pues, con poco espíritu navideño en estas épocas. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en verdad no nos sentimos alegres? Vaya, hay algunas buenas razones para sentirse triste en esta época. Seres queridos, familiares, enfermos, o algunos de ellos que ya no están entre nosotros. Recuerdo la Navidad de 1996. En esta transmisión está aquí, tengo su rostro frente a mí, a Arturo. Él me acompañó durante varias semanas del mes de noviembre, por lo menos 2 semanas, porque mi padre fue llamado a la presencia del Señor. Falleció el 29 de octubre de 1996 y en un gesto de mucha gracia y de mucho amor, los papás de Arturo lo dejaron venir conmigo a quedarse en casa y tratar de llevar así juntos el dolor de un tío que él quería mucho y pues de mi padre. Recuerdo haber regresado a casa después de haber participado en el drama de Navidad, después de haber estado en el culto de Navidad, que allí en la iglesia donde crecimos se celebraba el mero 24 de diciembre, después de haber ido a la cena de Navidad con toda la familia, primos, tíos, haber regresado y haber escrito en mi diario espiritual, hoy es 24 de diciembre. Pero yo ya hice todo lo que siempre hacemos en Navidad, pero yo no siento que sea Navidad. Usted no necesita permiso de nadie, pero se lo voy a decir. Se vale sentirse triste aún en esta época. Y mire que en Forge algunos hermanos me dicen, eres Santa Claus, ¿no? Eres el Santa Claus mexicano porque te encanta este tiempo y todo. Hasta me hacen mi cancioncita aquella de Santa Claus viene a la ciudad que usted oye con Luis Miguel. Bueno, pero ellos la cantan en la versión de inglés y en vez de decir Santa, le dicen Santi. Santa Claus viene a la ciudad. Se vale sentirse triste. Se vale sentirse triste, pero también se vale conocer al Hijo de Dios y acercarse a Él en medio de esa tristeza. Estaba reflexionando en esto y encontré unas palabras que, a decir de la hermana Joni Eareckson Tada, quien algunos de ustedes habrán escuchado, una hermana muy prominente en la enseñanza de las iglesias para atender personas con algún tipo de capacidad diferente, a nivel mundial incluso, muy respetada, siendo ella misma cuadraplégica. Ella dice, Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Esa es solo la primera parte de su cita. Dios permite lo que odia
para lograr lo que ama. Dios permitió que el pecado de los hombres, de Pilato, de Herodes, del Sanedrín, de los soldados romanos, su pecado se volcara sobre el Señor Jesucristo. Ellos lo hicieron de su voluntad. Dios no los forzó. Dios no es responsable de sus pecados, pero ellos de su propio pecado decidieron hacer eso. Sin embargo, en su voluntad Dios lo permitió para lograr aquello que ama, que es extender gracia y perdón a los pecadores. Entonces la cita completa de esta hermana dice así: Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. El cielo y el infierno se pueden encontrar en la misma escena, pero por razones diferentes. ¿Cuánta sabiduría hay en esas palabras? De una jovencita que a los 17 años quedó cuadraplégica y que hoy es una mujer de más de 60 años, pero cuando usted la escucha hablar, cuando la escucha dar su testimonio, lo dice con risa, sabiendo que el Señor ha permitido tanto dolor y sufrimiento, pero ha mostrado más amor que el sufrimiento. Y la gracia y el poder para restaurarle su sonrisa y su buen ánimo ha ahogado todos los dolores y las terapias que ha tenido que pasar desde muy joven. Yo le llevé al profeta Isaías al capítulo 53. Es un texto clásico para hablar de la salvación y es correcto que así sea porque es el tema, la gran joya que está detrás de estas palabras. Este es el cuarto canto del siervo, es decir, la sección es una cuarta canción, se le han llamado así, poesías de Isaías para hablar del gran siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que a toda la nación de Israel se le llegó a llamar en el tiempo del Antiguo Testamento el siervo del Señor, sobre todo Isaías hace eso. Pero ese fue un siervo infiel, la nación que Dios había escogido le traicionó yéndose a adorar otros dioses. Le cambiaron por las cosas. Incluso llegaron a decir cosas como esta: ¿y qué ganancia nos deja servir a Dios? ¿Para qué paramos de trabajar, pues, un día? Mejor trabajemos, eso siquiera nos deja algún tipo de remuneración, despreciando así el culto al Señor. Isaías capítulo 53. Es un texto que habla más bien de manera futura. Es el pueblo judío reconociendo finalmente a su Mesías. Mire, Juan el evangelista dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando de los judíos, Juan 1:12 dice eso. Entonces las palabras que están aquí ni siquiera son para este tiempo, sino son para cuando el Señor Jesucristo esté a punto de venir. El pueblo de Israel se volverá a Él, dejará toda la idolatría, dejará de rechazarlo como lo siguen haciendo hasta hoy, y entonces cantarán esta canción. Por eso es que confiesan, este es un acto de confesión. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Confesará el pueblo judío: nosotros lo tuvimos aquí caminando nuestras calles y pasó desapercibido. No le pusimos atención. No le pusimos la atención que merecía, ni le dimos la validación, la fe que él demandaba. Arrepentíos, les dijo muchas veces. El versículo 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Quiero que vea que en este versículo hay una especie de repetición de ideas. Inicia el versículo 3 diciendo: fue despreciado y desechado de los hombres. El final del versículo 3 dice: fue despreciado y no le estimamos.
Después, la segunda frase dice, del versículo 3 dice, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y luego dice abajo, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Ese desprecio del que habla, ese desechado, habla de esconder el rostro, como dice la siguiente frase, y al centro nos queda varón de dolores y experimentado en aflicción. La aflicción que causó en nuestro Señor Jesucristo haber sido despreciado y desechado. ¿Sabe qué significa despreciado? Significa que se le quita el precio, que no se le considera valioso. Un segundo, porque yo podría seguirme derechito, pero necesito que usted y yo pensemos en eso. Lo que está diciendo Isaías es que cuando el Señor Jesucristo anduvo entre su pueblo, los hombres no le dieron el valor que debieron darle. No le dieron la valía, no lo consideraron importante ni siquiera para darle atención, para recibir y creer sus palabras. Una vez ha tenido una de esas experiencias donde usted da un consejo o una recomendación, sea a nivel profesional, laboral, no sé si creo que deberíamos hacer esto y alguien más dice, no, mejor no. Y luego las cosas salen mal y nada más lo voltean a uno a ver como diciendo, ay, perdón. Y uno dice, pues se los dije, pero pues, no quisieron. ¿Le ha tocado algo de eso? Bueno, cuando no te prestan ni siquiera la debida atención, ahora esto, y no se mueva de Isaías. Yo soy el que va a buscar este siguiente texto que tengo para esta mañana, nada más como una referencia cruzada, pero dice lo que ya mencioné, versículo, perdón, hace rato dije que era el 12, es el 11, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice el 14, y el verbo se hizo grande y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué quiere decir gloria? Su valor, su peso, como los metales en aquellos tiempos se pesaban en contra de mercancías para determinar el valor de esas mercancías en relación al peso, digamos, del oro o la plata. La gloria es ese peso, ese valor, ese precio que tiene nuestro Señor, lo importantísimo y lo valioso que es. Por supuesto, hay otros significados de gloria, pero a mí me parece que ese es al que Juan se está refiriendo y así lo expliqué el jueves pasado. Dice, los hombres lo despreciaron, le quitaron, no que se lo puedan quitar, pero al menos no reconocieron el valor de nuestro Señor Jesucristo. Les pareció poca cosa. Bueno, usted sabe cómo llegaron a blasfemar de él, lo llegaron a tachar de loco. Es más, sus hermanos fueron por él diciendo, está fuera de sí. Lo cual significa, está loco. ¿Para qué le hacemos caso? Hay que llevarlo a encerrar. Le llamaron bastardo, asumiendo que había sido hijo ilegítimo de María y de José. Bueno, llegaron al punto de llamarle servidor de Satanás. ¿No le acusaron de eso? ¿No le dijeron, este no echa fuera demonios, sino por el poder de Satanás? Demostrando así que habían perdido toda capacidad de razonamiento lógico y por tanto despreciando al Señor, quitándole su valor. ¿Este qué? Tanto así que lo colgaron en una cruz. Pero no se engañe. No se subió a la cruz nada más por ellos, se subió por nosotros, por nuestros pecados. No solo por lo que ellos dijeron, sino por lo que todos nosotros dijimos, hicimos, pensamos, sentimos que no agrada al Señor Dios. Él fue despreciado. Me encanta darle estas joyitas, ¿verdad? De conocimiento bíblico. Esta palabra despreciar
en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de escandalizar. Él es la piedra de escándalo. Aquellos donde se menciona, aquellos textos donde se menciona que él es el escándalo, habla de que lo despreciaron, lo consideraron poca cosa. Ay, ¿eso cómo crees que va a ser Salvador? Por eso Pablo hablaba de, pues para los griegos es una locura que hablemos de un Salvador que muere en una cruz, de un Dios que se sube a una cruz a morir por los culpables. Y para los judíos es una piedra de escándalo. No pueden creer que él haya sido el Mesías. Bueno, usted sabe entonces ya lo que es esto de despreciado. Ahora, ¿qué quiere decir con desechado de los hombres? Olvidado, hecho a un lado. Es una forma en que es un adjetivo que solamente se utiliza aquí, este de despreciado, desechado. Y hay otra referencia en el Salmo 39, versículo 4. Lo voy a leer. Usted no se me mueva de Isaías. Yo aquí muevo las páginas de la Biblia y se lo leo. 39:4. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Cuán efímero soy. Es la idea de haber sido abandonado, de haber sido dejado ya y hecho a un lado, de alguien a quien deliberadamente se le rechaza. De las cosas más tristes que yo he tenido que escuchar fue la voz de un jovencito de 10 años, hablarme de cómo en la escuela lo agarraban de bajada. Términos actuales, sufría muchísimo bullying. Tanto así que un día sus compañeros le agarraron su mano, le metieron el dedo pulgar en la bisagra y estuvieron apretando la puerta hasta que le quebraron el dedo. Tanto así que alguna ocasión 3 niños lo tomaron de los brazos y lo sujetaron y otro le orinó encima. Hecho a un lado. Alguien de quien no se quiere tener nada. Alguien de quien no se quiere compartir la vida. Y escuchar a ese niño decir, pero también cuando me junto con mis primos se burlan de mí. Y llego y no quieren jugar conmigo. Y quitan sus juguetes y a veces me quitan los míos y se los llevan para jugar, pero a mí no, me invitan. Y escuche las palabras desgarradoras. Y cuando esto pasa, siento que en mi corazón estoy llorando. Hecho a un lado. Quítate. Esa fue la actitud de los hombres para el Señor Jesucristo. Ahora yo sé que estoy caminando por terreno frágil, porque quizá con las anécdotas que le estoy diciendo, quizá con las historias que le estoy contando, usted ya se empezó a identificar. Y no fueron los niños de la escuela, porque esos duelen, pero duelen más los parientes que hacen un lado y dicen, quítate. Y duele todavía más la familia, aquellos que viven bajo el mismo techo. Hoy perfora el alma el esposo que se fue, la esposa que abandonó, los hijos que dicen, quítate, es mi vida. Jesús sabe de esas cosas. Cuando no se le dio el precio, cuando no se le respetó ni siquiera su valor. Y Él es Dios. Pero tal vez estoy hablando aquí a muchos que nunca se les ha dado su valor. ¿Qué tal pareciera que nacieron para ser útiles para otros, no amados por otros?
en su ministerio terrenal, en su vida en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo padeció todo tipo de sufrimiento. Bueno, no exactamente como usted y yo sufrimos. Podría decir, ay, pero pastor, pero ¿a poco le dio COVID? No, no le dio COVID, como a lo mejor alguno que me está escuchando. Pero pasó por todo tipo de sufrimientos, como los hombres pasamos por sufrimientos. Los abusos contra su persona, los desprecios, incluso los abusos físicos, siendo totalmente inocente. El asesinato brutal del que fue objeto. Fue despreciado y desechado de los hombres. ¿Sabe qué quiere decir? Eso de desechado corresponde con lo que dice, y como uno de quien los hombres esconden el rostro cuando te ven y se dan la vuelta. ¿No ha tenido esa experiencia de ver que alguien viene hacia usted y se da la vuelta? Decimos, hizo como que no me vio. ¿Le ha pasado? A mí sí. Y no me voy a hacer la víctima, quizá. Algunos de ellos yo debía haber extendido primero la palabra para evitar que la relación se distanciara. Pero no ha vivido eso. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Que esconden el rostro. No, no quiero verte. No, no quiero saber. Y quizá algunos de nosotros lo hemos hecho también. Los hombres escondieron su rostro de nuestro Señor. Y por eso ese versículo 4 dice, y no le estimamos. Eso corresponde con lo de despreciado. No le dimos la estima, el valor que merece. Esta es una confesión del pueblo judío cuando por fin vuelvan al Señor Jesucristo. Hablando de los pecados que cometieron mientras que, como nación, mientras que el Señor estuvo caminando en sus calles en su encarnación. Pero tal parece que estos sufrimientos se parecen en algo a los nuestros. Es más, ya vio que al centro del versículo, ¿qué le he dicho yo? De este tipo de versículos o pasajes, ¿verdad? Donde vienen como sandwichito correspondiendo a los extremos, lo que queda en el centro es la enseñanza primordial. Vea lo que queda en el centro. Y experimentado en aflicción. Experimentado en aflicción. Familiarizado con el dolor y con la aflicción. Bueno, la palabra que está traducida allí como aflicción puede referirse a varios elementos, como al dolor, al sufrimiento, a la tristeza. Uno de los diccionarios más importantes de idiomas bíblicos dice, describe la miseria resultante de la aflicción propia o ajena. Algunas aflicciones son externas en su origen y otras internas. El diccionario Strong es el que hice referencia allí. El Señor estuvo familiarizado con el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Mi hija recientemente cumplió 2 años y me llena de lágrimas los ojos saber que mi Salvador Jesucristo, más o menos a los 2 años, ya tenía precio su cabeza. Herodes había mandado matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso es que se calcula que más o menos estaría por allí la edad del Señor para cuando esto sucedió, como lo relata el evangelista Mateo en su 2º capítulo. Yo veo a mi hija caminar de aquí para allá y sonreír con la sonrisa que solamente se compara en belleza a la de su mamá. Usted me va a disculpar, pero son las 2 sonrisas más hermosas que yo he visto en mi vida. Y digo, ¿a quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría desplazar ejércitos
para acabar con una persona. Y de ese tamaño. Y en esa etapa de la vida donde ya están haciendo monerías. Lástima que ahorita no puede convivir con mi hija, pero viera todas las cosas que hace ella. ¿A quién se le ocurre? Bueno, mi Señor, su Señor, tuvo precio su vida desde el inicio. Nuestro Señor Jesucristo sufrió desde el inicio cuando tuvo que nacer en un lugar asqueroso. Quien haya estado ni siquiera dentro de, sino cerca de un establo, sabe cómo huele allí. Ni de chiste hubiera yo dejado que mi hija naciera en un establo, me lo hubiera sacado aunque fuera a la calle, pero no en el establo. Lo acostaron en un pesebre y esa fue su primer cama. Y luego su familia no creyó en él hasta mucho después, solamente su mamá. Sus amigos lo traicionaron, su nación lo rechazó. Satanás quería hacerlo caer por todos lados, por todo tiempo. El mismo autor a los hebreos dice, fue tentado en todo como nosotros, pero él nunca pecó. Finalmente, Satanás se cortó su propia garganta cuando los hombres lo colgaron en una cruz, lo cual cumplió el plan salvador de Dios, pero ni por un momento piense que no fue doloroso. Ni por un momento piense que no sintió verdaderamente todo el desprecio, el odio y, por supuesto, los golpes. Dice la palabra del Señor que le escupieron en el rostro. Eso no cala físicamente, cala en el alma. Si usted ha visto las tristes escenas de ladrones en nuestro país o en algún otro sitio que son tomados por la sociedad para hacer, entre comillas, justicia por su propia mano, verá el salvajismo, verá la ira volcada, quizá de gente que ha sido asaltada y ultrajada y abusada. Muchas veces en ese momento saca toda esa frustración, todo ese odio sobre una persona. No puedo más que imaginar cuando ve esas escenas, lo que ha de haber sido con nuestro Señor Jesucristo, todo un pueblo. Y el pueblo por el que vino a morir. Y también nosotros. Nuestros pecados también le llevaron a la cruz. Toda su vida familiarizada con el dolor, con la tristeza. Pareciera entonces que este tipo de dolor no fue solamente algo reservado para el final, para la cruz. Esto también habla del dolor y la angustia mental que provocó en el Señor tener que convivir con el pecado, habiendo vivido siempre en el salón celestial a la diestra del Padre. Tener que venir y ver el pecado de los hombres. Por eso, con razón, por eso, una y otra vez las escrituras dan testimonio de la compasión, el dolor interno, de ese dolor que da aquí en las tripas cuando uno recibe una mala noticia, ¿cierto? ¿A usted no le duele como el estómago? ¿Y cómo nos ha caído en estos días tantas noticias? Eso dice una y otra vez Mateo 9:36, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Al ver a las personas sin alguien que cuidara de sus almas, el Señor
se dolió. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Mateo 14:14. Ver a las personas en su sufrimiento físico también movía el interior del Señor. Incluso verlos tener hambre. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Así que cuando usted sienta hambre, no piense que el Señor es ajeno a eso. Un último texto, y los escogí todos de Mateo por aquellos que toman nota, les quede ahí seguidito y nada más escriban los números y dejen de escribir. Al evangelista: entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Mateo 20:34. Por aquellos que tenían hambre espiritual, estaban como ovejas sin pastor, Jesús se compadecía. Aquellos que todavía no tenían salvación, el Señor se compadecía. Aquellos que estaban en algún tipo de sufrimiento físico, mental, espiritual, el Señor se compadeció. Incluso aquellos por los que el Señor vio que tenían hambre, se compadeció, se dolía por ello. Un hombre familiarizado con el dolor. Sabe lo que es eso. Sabe de qué se trata. Es más, mañosamente, desde que vi que iba a haber una lectura bíblica pastoral, dije: sí, pero me voy a leer Hebreos 2 para irle adelantando al sermón. Y así ya nada más puedo recuperar los versículos que quiero que vea. Ya vio que esos versículos hablan del Señor Jesucristo y de su encarnación. Y en el punto clave, creo yo, de esta enseñanza acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, dice el escritor de Hebreos lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, se vistió de hombre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo. Mediante su muerte, Jesús le quita lo intimidante a la muerte. Satanás ha estado utilizando este tema de la muerte para tratar de intimidar. No sigas a Cristo, para llenar de miedo. Pero aquel que confía en Cristo, no es que sea un temerario y ande atreviéndose a hacer cosas locas en la calle, no. Pero sabe directamente a dónde va a ir el día que el Señor haya determinado. Y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda la vida. Se vistió de hombre para quitarle lo intimidante a la muerte. Es más, tendría que llevarle a otra cita más. Ese era Hebreos 2. Ahora le voy a leer Apocalipsis 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Se fija, nuestro Señor Jesucristo no tiene los límites en su pastorado que cualquier hombre tiene. Él es un pastor que conduce durante esta vida, que acompaña. Otra vez dije esto, la definición propia de ministerio pastoral es caminar junto con las personas durante su vida. Pero nuestro Señor no solamente acompaña durante la vida. El Salmo 48:14 dice: porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Y otras versiones traducen: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él no está limitado por el tiempo en este planeta. Él es el Padre que toma de la mano a su Hijo y lo acompaña durante toda esta vida, y cuando llegan al umbral de la muerte, sonríe y dice: no tengas miedo, yo te acompaño. Y aún del otro lado de ese velo inescrutable que no podemos atravesar, Él carga a su Hijo y le dice: vente, ahora ya estás en casa.
Este Jesús familiarizado en el sufrimiento, en la aflicción, te entiende. ¿Te sientes no amado por alguien? ¿Por algunos? Jesús te entiende. ¿Te sientes despreciado, hecho a un lado? ¿Te ven y se dan la vuelta? Jesús entiende. ¿Sufriendo? Física, mental, espiritualmente, en las relaciones. Jesús entiende. Yo le dije que le iba a spoilear la Navidad de Charlie Brown y se la voy a spoilear. Después de decirle a su amigo Linus que no sentía el espíritu navideño, Charlie Brown intenta, siendo director de un drama de Navidad, intenta comprando y adornando un arbolito de Navidad hasta que su amigo Linus le dice, y cita, cómo eran aquellos años, ¿verdad? Cuando hasta se citaba la Biblia en esos programas, y cita Lucas capítulo 2, el anuncio de los ángeles, cuando dijo a los pastores que encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y le dice a Charlie Brown, ese es el significado de la Navidad. Tal vez ustedes ven las luces y no brillan tanto. Tal vez escucha las canciones y no cambian su estado de ánimo. ¿Y sabe qué? No tienen por qué hacerlo. Pero Jesús sí puede hacerlo. Él es el Salvador que se vistió de hombre para que nos acerquemos confiadamente. Él es el Salvador que entiende. Hemos sido bombardeados ya durante 9 meses por tantas y tantas noticias. Y no sé para usted, para mí, esta semana, cada día, estuvo acompañado de la noticia de una persona que ya no está con nosotros. Cada día de esta semana que acaba de pasar. Algunos más cercanos que otros, pero todos valiosos. A todos se les va a extrañar. Todos con familias. Todos con amigos. Que han llorado, hemos llorado su partida. ¿Y qué hacemos? ¿Fingir? Es que es Navidad, hay que estar gozosos. No. Si usted piensa que tiene que tener algún requisito para venir a Cristo, déjeme decirles una de las peores mentiras que Satanás ha plantado en el mundo y ha hecho llegar a nuestra mente de una u otra manera. Usted no necesita nada. Y si usted dice, pero no he buscado a Dios en años o nunca en mi vida, ¿por qué ahora que estoy sufriendo habría de venir y Él ha de aceptarme? Porque Él es un Dios de gracia y no lo determina usted, lo determina Él. ¿Pero qué no es eso hipocresía? Eso lo determina Él y no usted. Generalmente es el sufrimiento lo que nos lleva a Cristo. ¿Qué cree? Nací un día miércoles y el domingo yo ya estaba en un servicio de iglesia. Sí, no sé cómo sobrevivimos aquellas generaciones, no había de cuarentena del bebé, nada, vámonos a la sociedad, a ser cargado y besado por todos. Y durante 18 años se me predicó el evangelio, pero no fue hasta que mi padre estaba por segunda vez en estado de coma que Dios utilizó todo ese dolor para traerme. Finalmente se lo llevó, pero cuando yo ya había sido hecho hijo de Dios. A veces Dios utiliza el sufrimiento para llevarnos más cerca de Él. Es más, permíteme, bórrale a ti. Dios siempre utiliza el sufrimiento para llevarnos cerca de Él.
sea por primera vez, o sea que ya le hemos conocido antes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la Escritura. Señor, nos acercamos a ti porque estamos cansados. Porque a veces sentimos que ya no podemos con tantas malas noticias. Porque hay una pandemia, pero además de esto la vida ha seguido en muchos otros sentidos. Y ha habido despidos de los trabajos que aprietan el hogar. Y ha habido despedidas de seres queridos que aprietan el corazón. Y la tensión constante de los cuidados. Señor, tú no necesitas que vengamos a hacernos los héroes que están gozosos y avantes y fuertes, estoicos, firmes todo el tiempo. A veces también necesitamos venir así diciendo, Señor, estamos cansados. Renueva nuestras fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que creen en ti. Necesitamos venir con nuestras cargas, porque tú has dicho, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, sí, del pecado y de todo lo demás, y yo os haré descansar. No lo estamos diciendo, Señor, porque es Navidad y hay que estar gozosos, lo estamos diciendo porque así no se puede vivir. Y queremos vivir la vida abundante que tú has prometido, la vida que solo tú puedes dar, que tiene gozo en medio de las tristezas y las tribulaciones. Porque eso te honra, pero también eso es para nuestro bien. Y Señor, si pudiéramos poner como en una de estas videollamadas todas las caritas de nuestra iglesia y de nuestros amigos y de nuestras familias, ¿cuántos de ellos tendrían hoy lágrimas? Voy a pedir a todos que sigan orando, pero que me permitan compartirle unas palabras. Espero que le ayuden a acercarse a Dios. Es un himno, un canto para Dios muy bonito, que dice así, descansa, el Señor está cerca. No tengas miedos, disfruta de su amor, porque con un Salvador así, no tienes razones para dudar en venir a Él. En sus palabras, en su corazón, si ha entendido que ha pecado contra Dios, que ha hecho lo que no le honra, sea de pecado, de actos, de actitudes, indiferencia a Dios, entonces dígale, Señor Dios, perdóname, sálvame. Soy tuyo, sálvame, quiero ser tuyo, a partir de hoy, sálvame. Pero también, con todas las cargas sobre sus hombros, es necesario que diga, ayúdame, vengo a ti, quítame la carga. Quiero llevar tu yugo y tú lleva el mío. Quiero aprender de ti
que eres manso y humilde. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es la gran promesa que resuena a través de toda la Biblia. Tú eres recompensador de los que te buscan, Señor. Tú cumplirás tu promesa y tú te acercarás a aquellos que te buscan de veras. Gracias, Señor. Amén.